Pasamos rápidamente a la siguiente nota. Está en comunicación telefónica Vanina Minotti, quien es abogada con quien vamos a hablar acerca de uno de los fallos que se ha conocido en horas de ayer. Buen día, Vanina, ¿cómo estás? Joaquín Morán te saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, queríamos dialogar con usted con respecto a este fallo que se ha conocido en días de ayer sobre las jubilaciones que, bueno, la justicia ordena al gobierno que pague la diferencia con respecto a los saberes del año pasado. Sí, el fallo es Martínez Eduardo y es un fallo de la Cámara de Bahía Blanca, o sea, de la segunda instancia de los que serían los juicios. En este fallo, la Cámara de Bahía Blanca lo que dice es que los aumentos que se dieron durante 2020 fueron inferiores a los que hubiera correspondido de estar vigente la suspendida ley 27426. Entonces, lo que dice es que si bien considera que es válida la legislación de emergencia y válidos los decretos, como la ley lo que dijo fue que era una suspensión de la movilidad, al ser una suspensión, una vez terminada el periodo de suspensión, debe integrarse la diferencia si la hubiere. Claro. Entonces, lo que hace es ordenar al Estado Nacional que a diciembre del año pasado integre el haber con las diferencias, porque sabemos que la ley de emergencia lo que hizo fue dar aumentos de manera disímil, digamos, porque impactó más en los haberes medios y altos, y dio aumentos entre un 28 y un 35%, cuando por la ley de movilidad a los jubilados le hubiera correspondido un 42%. Entonces, lo que hace la Cámara es decir, bueno, siendo que la suspensión terminó y que hubo una diferencia de, en algunos casos, 15 puntos, lo que tienen que hacer es reintegrar todo lo que no aumentaron. O sea, si correspondían a aumentar por un monto de 15% más, otorgar ese 15% a diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos en otras oportunidades con ustedes, al no otorgar los aumentos, no es que solo no se otorgan los aumentos del año pasado, es que el haber disminuye. Al disminuir el haber, se produce un ahorro fiscal y una pérdida para los jubilados en los haberes futuros, porque lo que se disminuye es la base sobre la cual van a impactar los aumentos. No es solo que tiene un efecto de pérdida en el año pasado, tiene un efecto de pérdida futuro. No sé si soy clara con esto. Entonces, ya tenés una pérdida en el año pasado por la emergencia, por estos decretos que suspendieron la movilidad, si a eso le sumás la pérdida que tuvieron por el rezago en la ley de movilidad que se sancionó con el gobierno de Macri, que si bien incluía la inflación de un año impactaba a los 9 meses recién, o sea, al otro año, y eso produjo un rezago que produjo una pérdida que está probada del 20% con respecto a la inflación entre 2018 y 2019. Le sumamos que algunos perdieron el 15% el año pasado, y es mucho, un 35% casi, ¿me comprenden? Entonces, todo eso que nos aumentó son aumentos que han disminuido la base sobre la que van a impactar futuros aumentos. Buenos días, doctora Mauro Senesi, la saluda. Buenos días. Y comentarle, este fallo tiene alcance nacional, no es solamente un beneficio para jubilados bahienses, sino para todos los jubilados nacionales. No. Es un fallo de la Cámara de Bahía Blanca. Sí. Si vamos a un raconto de lo que pasó de manera nacional en otras jurisdicciones, tenemos un fallo en Salta, un fallo en Bahía Blanca, un fallo en Paraná y 2 adversos en Capital Federal. Tanto el de Salta como el de Paraná como el de Bahía Blanca son favorables a otorgar esos aumentos suspendidos. Los de Capital Federal no. La que va a decidir en definitiva es la Corte Suprema de Justicia. Pero lo bueno es que la Cámara de Bahía Blanca es la segunda instancia de Bahía Blanca. Entonces, para ver si este fallo va a tener firmeza o no, hay que esperar a ver lo que diga la Corte Suprema de Justicia, en caso de que la Cámara conceda el recurso extraordinario. Si no lo concede, bueno, ahí ya va a quedar firme. ANSES va a tener que interponer otra cosa que se llama recurso de queja, pero bueno, no quiero entrar en
en esa parte jurídica tan finita porque la gente no lo va a entender. Lo que sí tiene que entender es que en definitiva la que va a definir es la Corte Suprema de Justicia y que este fallo tiene alcance acá en Bahía Blanca, para la Cámara de Bahía Blanca y para los juicios que se litiguen en Bahía Blanca. Pero sí, o sea, tienen que iniciar un reclamo judicial para que se les otorgue este aumento, porque no es que la Cámara dice sí, ahora estos aumentos estuvieron mal y entonces ANSES los va a aumentar de manera automática, ni con un reclamo administrativo, ¿sí? Hay que hacer un juicio. Por ahora, por lo menos, no hay nada de ANSES que diga que vaya a reconocerlo, la verdad que no lo creo. Le hago una consulta con respecto al cambio de la fórmula de jubilación del gobierno anterior. ¿Este fallo contempla que es válido? ¿No dice nada al respecto? ¿De la ley nueva de este año, la 27609? Sí. Sí, no dice nada de la ley de este año. No dice nada. No dice ni que es válida, o sea, no se pide sobre la ley nueva. Claro, es sobre lo que sucedió en el 2020, que fue esa suspensión de la ley de movilidad. Sobre ese paréntesis que quedó ahí hasta que se reformulara esa nueva ley. No es que está discutiendo la nueva fórmula y diciendo si da más o menos que el anterior. Simplemente estamos hablando de este paréntesis que sucedió en el 2020. Sí, lo que está haciendo este fallo es hablando justamente de este paréntesis, del 2020, ¿sí? Del resto no dice nada. Que sí, no. Entonces, habla solo de este paréntesis, de lo que pasó en el 2020 y la suspensión. Y dice, ya en segunda instancia, que corresponde otorgar todos los aumentos que nos otorgaron. Que van variando de acuerdo al monto de partida, digamos. Si vos tuviste en diciembre del 19 tenías una jubilación mínima, lo que perdiste durante el 2020 es un 5%. Si lo que tenías era una jubilación máxima, lo que perdiste es un 15%. Bien, acá un oyente justo me escribe y me imagino que ha habido un poco de confusión cuando te pregunté si tenía alcance solamente para los de Bahía Blanca. Sí, para aquellos bahienses, pero que cobran por ANSES, no por IPS. No es que todo jubilado bahiense. No. Solo para los de ANSES y solo para los que hacen este reclamo judicial. No es para todo el que tiene un juicio iniciado. O sea, porque esto hay que pedirlo judicialmente. No es que los jueces o la Cámara de oficio se van a expedir sobre algo que el jubilado no pide, ¿sí? Por más que tengan un juicio anterior, esto ahora hay que hacer un nuevo juicio y volver a pedirlo. No es que por haber tenido un juicio viejo ya se lo van a dar automáticamente. Bien, quedó bastante claro. ¿Puede ese jubilado de ANSES de Bahía Blanca iniciar juicio una vez que ya está la sentencia firme o es solamente para los que iniciaron juicio antes de que la firmeza de la sentencia? No comprendo. A ver, otra vez. ¿En qué momento cualquier jubilado que inicie este juicio contra el Estado va a cobrar esta diferencia en caso de que quede firme la sentencia y se expida? Sí. ¿O tiene que haber un lapso en el momento de que uno hace el trámite? No. Hay que iniciar el reclamo judicial y una vez que la sentencia esté firme, que vamos a ver qué hace la Cámara, si otorga el recurso para que vaya a la Corte o si la deja firme a la sentencia. Cuando la sentencia está firme, el jubilado cobra. Pero bueno, tiene que iniciar un reclamo. No es que cualquier jubilado la va a cobrar. Tiene que iniciar el reclamo administrativo, después se hace un juicio, después pasa por el juzgado de primera instancia, después pasa por el juzgado de segunda instancia, que sería la Cámara. Le digo juzgado para que la gente lo entienda, pero la segunda instancia es la Cámara. Bien. Y una vez que queda firme, recién ahí ANSES paga. Bien, Vanina, te agradecemos. O sea, es un juicio común de reajuste. Lamentablemente van a tener que recorrer ese íter del juicio inevitablemente. Claro. Bien, Vanina, te agradecemos por la comunicación y bueno, la explicación con respecto a este fallo que se ha conocido en horas de ayer. Sí, pero bueno, es más allá de que esto que es un engorro, hacer un juicio, el fallo es bueno por esto de que no se mete con la suspensión ni con la emergencia, ni con la validez constitucional, digamos, de estas normas y se apoya mucho en lo que fue la norma primigenia que dispuso una suspensión y que ahora, terminado la circunstancia que la autorizaba, ahora hay que pagar.
Entonces es un fallo que está bastante bien fundamentado, digamos. Está bueno el fallo, la verdad que estamos contentos como salió el fallo. Bien, Vanina. Así que, sí. a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias por la comunicación y bueno, por brindarnos una parte de tu tiempo. Listo. Bueno, un saludo para ustedes y cualquier cosa que necesiten, a su disposición. Que tenga buen día. Bien, ahí pasaba la palabra de Vanina Minotti, quien es abogada previsional. En previsional, sí. Exactamente, así que cualquiera que en la presentación. Cualquiera que tenga algún tipo de dudas o necesite hacer algún trámite, el estudio de la doctora Vanina Minotti, que gentilmente pudimos gestionar en pleno programa este fallo, porque encima tuvo alcance nacional en la repercusión de los medios. Por eso la pregunta mía, nacional, porque salió, no te digo en tapa, pero salió en todos los medios nacionales este fallo de la Cámara, que como bien dice, ya Cámara es una segunda instancia, entonces quedaría ver qué resuelve la Corte Suprema en caso de que tome cartas en el asunto o no y ya quede firme.